Bendiciones a todos. Nos preparamos el día de hoy para escuchar la palabra del Señor, pidiéndole a Dios que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Mientras ponía el tema ahí, los pusilánimes están mejor en casa. Dije, no vayan a creer que estamos haciendo referencia a los que están ahorita en casa. Ahorita vamos a ir aclarando lo que nos dice la palabra y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable en esta hora. Amén, Padre. Te damos gracias en esta hora por el tiempo que nos das. Pido, Dios, que a través de este mensaje hables a nuestro corazón y que, Señor, como tus hijos podamos llevar a cabo la obra que tú nos has llamado a hacer y realizar. Que, Señor, nos movamos por la dirección que tu Espíritu Santo nos da y no, Señor, que nos movamos por sentimientos o emociones. Habla nuestras vidas, rétanos, Dios, con tu palabra y, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en nuestra vida y produzca al fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias y tu pueblo dice amén. El día de hoy yo quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, el versículo, vamos a leer del verso 1 al 4 y estaremos también dando lectura al versículo 8. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, amén. Deuteronomio capítulo 20, verso del 1 al 4 dice lo siguiente. Y habla sobre las leyes, sobre la guerra. Al principio de la Biblia, cuando miramos los libros de la ley y los libros históricos, nos damos cuenta que hay historia muy rica en cuanto a la formación de lo que nosotros hoy en día conocemos como la nación de Israel. Y al igual que mirar la historia, por ejemplo, de Estados Unidos, de los países europeos, etcétera, el pueblo de Dios tiene su historia y muchas de las historias llevan a cabo recuentos de cuando ellos salieron a la guerra y cómo pelearon por los lugares que hoy en día poseen. Cuando la Biblia habla de esto, habían ciertos reglamentos que se debían llevar a cabo para una persona que era considerado un soldado, una persona considerada para ir y a pelear. No era nada más, no era una tarea asignada o abierta para todas las personas, sino que habían ciertos requisitos y ciertas recomendaciones. Lo que miramos aquí en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio es un poquito en relación a eso. Dice el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, nos dice la escritura, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ustedes os juntáis hoy, dice, en la batalla contra vuestros enemigos. El sacerdote había que decir, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azorréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos o para salvaros. El versículo 4 al 7 empieza a dar ciertos requisitos de personas que no califican para ir a la guerra y llega a la conclusión o llega a esta conclusión en el versículo 8 y dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Haciendo la pregunta, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos
como el corazón suyo. Quien es hombre medroso y pusilánime, y dice, y yo me imagino que 2, 3 levantaron la mano, dijo, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hay un peligro en estas personas pusilánimes o medrosos, que habla de esas personas que tienen miedo, esas personas que tienen pocas ganas de hacer algo, que no solamente el corazón de ellos está así, pero tienden a influenciar a las personas que están a su lado. Y dice esta persona, los oficiales dicen, quien tiene esta actitud, mejor quédate en tu casa, mejor vete a tu casa, no sea que apoques el corazón de tu hermano, así como está el corazón tuyo. El día de hoy yo quiero tomar esta porción de la palabra para compartir este tema. Los pusilánimes están mejor en casa, es mejor que se queden en casa. Y la semana pasada compartí un mensaje que titulé Adquiere la valentía para ser audaz. Hablé de cómo los hombres audaces no andaban en busca de la aceptación de los demás. Puse algunos ejemplos de cómo ciertos hombres en la Biblia les interesaba más lo que Dios pensaba que lo que los hombres pensaban. Y hablé un poquito de cómo es que nosotros a veces cuando no entendemos cómo es que Dios nos ha amado, cómo es que Dios nos ha aceptado, estamos y vivimos una vida buscando la aceptación de los demás. Vivimos una vida intentando agradar a los demás y perdemos de vista el agradar a Dios. Hablé un poquito de cómo a David no le importó que sus hermanos mismos le echaran de menos. Miramos en la Biblia que trataron de ponerle el traje de ejército del rey Saúl y no le quedó. Él tenía un acercamiento, tenía una cercanía a Dios. Cuando nosotros leemos los salmos y todo lo que él escribía, y él sabía que el gigante no era imposible de derrotar si Dios estaba con él. No le importó, decía, que sus hermanos lo aceptaran, que las personas dijeran, si puedes, él estaba determinado. Era una persona audaz que entendía lo que Dios pedía y quería, y él fue hacia adelante y obtuvo esa victoria tan grande y históricamente para el pueblo de Dios, para la nación de Israel. Hoy quiero aclarar un poquito de algunos conceptos cuando hablamos del reino de Dios. La Biblia es clara al mencionar, y podemos nosotros mirar muchas parábolas, mirar a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, de repetidas ocasiones hablar del reino, el reino de los cielos se ha acercado. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también aquí. Venga a nosotros tu reino. Y se habla de traerse el cielo para esta tierra. Se habla que en el cielo se hace la voluntad de Dios, y eso se ha de hacer aquí en la tierra. Y nosotros como hijos de Dios hemos de entender que seguimos en esa misión de Jesús, en esa misión de los apóstoles, en esa misión de cada uno de estos hombres que contribuyeron a la libertad y al hecho de que nosotros hoy podemos tener este libro tan maravilloso, la palabra de Dios, pero son personas que entendían estos conceptos del reino. Entonces decía, quiero aclarar algunos puntos. No estamos aquí en nuestra ciudad, no estamos en nuestro valle, ni plantamos iglesias con la idea de iniciar una religión más. No es la idea armar un club social. No es un lugar donde solo vas a calmar la conciencia. Es una guerra. La Biblia nos menciona y nos pone muy en claro que es una guerra espiritual por las almas, una guerra por territorio, es una guerra
por la justicia y es una guerra por el establecimiento del bien. Cuando nosotros hablamos de la iglesia y cuando hablamos de traer el reino de Dios, que lo que se hace en el cielo se haga aquí también en la tierra, hay un choque entre la luz y las tinieblas, y eso se torna en lo que se conoce como una guerra espiritual, donde sabemos que no es algo sencillo. Y decía, más que un club social, la iglesia ha sido llamada a establecer el reino de Dios. Quisiera el día de hoy hablar un poquito acerca de esto. Y el primer punto, si usted está anotando, quiero hablar sobre este tema de lo que conocemos como guerra espiritual. El primer punto, quiero hablar sobre guerra espiritual. Le voy a dar un segundito ahí para que lo anote. Mientras nosotros observamos el ministerio de los apóstoles, podemos nosotros observar que gran mayoría de ellos, y se conoce dentro de los 12 que 11 de ellos murieron como mártires. La pregunta es ¿por qué? ¿Solo deseaban el bien? Cuando usted mira los evangelios, nos dice la escritura, y el mensaje de Jesús es: ama a tus enemigos. Si te hieren en una mejilla, pon en la otra. No juzgues a los demás. Si miramos el estilo y la vida de Jesús, estaba esta mujer sorprendida en adulterio y estaban ahí para apedrearla. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, vamos, tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Yo no he venido para condenar, he venido para salvar al mundo. Y el mensaje es positivo, bueno, ama, no te divorcies. El mensaje, no juzgues. Y diríamos, es un mensaje positivo. La pregunta es, ¿por qué entonces Jesús murió en una cruz crucificado? Cuando miramos el mensaje que los apóstoles llevan detrás de él, es un mensaje positivo, un mensaje bueno, un mensaje sano. Pero a pesar de lo sano que es el mensaje, miramos el apóstol Pedro que murió crucificado al revés. Miramos a algunos de los apóstoles que murieron, de los profetas que murieron aserrados. Miramos a algunos que los arrastraron, los amarraron de los pies y los arrastraron caballos hasta darles muerte. Algunos murieron encendidos en postes de luz. Y la pregunta es, cuando nosotros entendemos el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, el ministerio del apóstol Pablo, quien murió decapitado, le cortaron la cabeza. Y ellos predicando un mensaje sano que nosotros conocemos y quien entiende los principios morales, predicando un mensaje bueno, ¿por qué es que murieron entonces como criminales? ¿Por qué es que murieron y dieron su vida como mártires? Y está grabado en la historia porque esto es lo que nosotros llamamos, hay una guerra espiritual y hay esta lucha entre el bien y hay esta lucha entre el mal, entre la luz y entre las tinieblas. Y no importa, cuando tú quieres hacer un bien y el enemigo quiere establecer el mal, hay algo que va a chocar, hay algo que se va a desatar, y es lo que nosotros llamamos esta guerra espiritual. ¿Por qué murieron martirizados? Y la respuesta es porque luchaban y peleaban en esto que conocemos como la guerra espiritual. Ahora, voy a darles algunos datos bíblicos para respaldar un poquito la idea de lo que estamos hablando. Y decía, es importante que entendamos esto porque no es que estamos estableciendo una religión. La gente que es muy light, muy suave, dice, todas las religiones son igual, todos los caminos llevan a donde mismo. Es la mentira más grande que existe. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay muchos caminos.
Y la gente no le gusta escuchar esto. Cuando uno habla la verdad, de repente recibe la crítica, recibe el rechazo. Los hombres de la Biblia, Jesús, hablaban la verdad y la luz tiene, decía, este impacto con las tinieblas. En el libro de Mateo, el capítulo 11, Mateo capítulo 11, el versículo 12, hablando Jesús, dijo las siguientes palabras: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay una versión que se cree ser una mejor traducción: desde los días de Juan el Bautista, el reino ha ido en avance, dicen algunas otras versiones. Ha ido tomando fuerza, ha ido en avance. Dice, y los violentos lo arrebatan. Note bien, dice, y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 10, una página antes, el capítulo 10, versículo 16. Mientras Jesús está preparando a los discípulos para salir y hacer la obra del ministerio, el verso 16 dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Note bien, dice uno, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando, cuando nosotros hablamos de ir a evangelizar, de ir a hacer una obra de caridad, a veces nunca se nos viene a la mente decir, estoy en una guerra espiritual. Lo miramos como una buena obra, como algo bonito que hacer. Y cuando Jesús los envía a hacer el trabajo de evangelismo, de discipular, de reclutar, les dice las siguientes palabras: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Quiero que se imagine este cuadro. Imagínese un grupo de lobos y estamos allá donde los lobos, y usted envía una ovejita ahí. ¿Usted cree que los lobos van a decir, ay, mira qué ovejita pobrecita? Los lobos empiezan a derramar así las ganas de devorar a esa oveja. Y cuando Jesús pone un ejemplo de lo que es discipular, de lo que es evangelizar y de lo que es ir a establecer el reino, Jesús dice aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, dice, como serpientes, y sencillos como palomas. Sed pues prudentes. ¿Cómo es la serpiente? A la serpiente usted no le puede acercar la mano así, porque en un 2x3 le arranca, ¿verdad? O le avienta la mordida. Y esto nos habla de cómo debemos estar alertas, de cómo debemos estar despiertos. Y dice que seamos sencillos como palomas y guardaos de los hombres. Dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Note bien la advertencia de Jesús. No es algo pacífico, es algo que está hablando de una guerra. ¿Cuál es la molestia de que hablemos la verdad? ¿Cuál es la molestia de que establezcamos el reino? Es que en el ámbito espiritual hay algo, hay una lucha llevándose a cabo que a veces nosotros con nuestros ojos físicos no lo logramos ver. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia, un ejemplo en el libro de Efesios, el capítulo 6, uno de los pasajes muy conocidos, cuando hablamos de la guerra espiritual, le dice a la iglesia de Éfeso, y les alienta que se vistan de la armadura de Dios. ¿Por qué te vas a vestir de la armadura de Dios? Y el ejemplo, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha. Cuando hablamos de lucha es un pleito, es una guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De esta guerra y de esta lucha. Estamos, decía, como creyentes, como cristianos, como súbditos del reino, como partes integrantes del reino de Dios, estamos frente a esta amenaza de esta lucha, esta guerra entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 10, nos dice la escritura en el versículo 3 y verso 4, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esta palabra militamos viene de la palabra militar, y la palabra militar habla de la guerra. Aunque nosotros andamos en la carne, no guerreamos o no militamos nosotros según la carne. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, las armas de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todo este lenguaje que nosotros miramos en la Biblia, Pablo hablando a sus discípulos, Jesús hablando a sus discípulos, te voy a enviar como una oveja en medio de lobos, te van a azotar, te van a perseguir, ponte la armadura, vas a pelear. No militamos nosotros según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Y miramos, por ejemplo, en segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, nos dice la escritura lo siguiente en el verso 1 al verso 10, las cartas pastorales, donde equipan a estos hombres para el ministerio. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, fíjese bien, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, si le digo yo a usted, sufre penalidades como buen soldado. A ver, yo pensé que iba a ser un líder aquí, o yo pensé que iba a ser a alguien de renombre en el ministerio. Y ahora me estás diciendo que sufra, así como el soldado, como un soldado. Ahora, ¿quieres decir que yo soy un soldado de qué ejército? Del ejército de Dios. Entonces dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ninguno que está en la guerra o está inscrito, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dice, en el cual, el apóstol Pablo dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí están estos hombres que nosotros admiramos tanto, que nosotros, de quienes nosotros nos alimentamos tanto, de quienes nosotros predicamos. Ellos, dice que sufrían penalidades, sufrían como malhechores. Y todo esto,
cuando nosotros miramos los evangelios que nos habla de hacer bien a los demás, de establecer el reino de Dios, los deberes cristianos, no pagues a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Este es el mensaje y la pregunta es, ¿por qué están siendo entregados a cárceles? ¿Por qué son apedreados? ¿Por qué son azotados? ¿Por qué están pasando por todo este sufrimiento? Y el punto principal es porque ellos están atentando contra el reino de las tinieblas. Se han vuelto una amenaza para el reino de las tinieblas y el reino de las tinieblas va a utilizar todo lo posible en su fuerza para que no se establezca la luz. Ahora, eso es lo que nosotros conocemos y podemos llamar lo que es la guerra espiritual. Cuando entiendes el lenguaje y ves el final de estos hombres, debemos nosotros entender que enfrentamos usted y yo una guerra espiritual. Lo decía al principio, no estamos con la idea de echar a andar una religión, no estamos con la idea de juntar y hacer un grupo social donde es la iglesia del barrio, es la iglesia de la ciudad, o ahí se siente bonito, ahí la gente convive hermoso. La pregunta es si estamos estableciendo el reino de Dios, si estamos ganando almas, si estamos ganando territorio. Son las preguntas que debemos hacer. Entonces, decía, cuando miramos el lenguaje de los apóstoles, cuando miramos el lenguaje de Jesús, hemos de entender que usted y yo estamos en una lucha y estamos en una guerra espiritual. Ahora, la Biblia nos habla sobre, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios ha ido en avance y los violentos, dice la palabra, los violentos lo arrebatan. Y este es el segundo punto que quiero hablar y quiero compartir. Los violentos lo arrebatan. Existe una actitud de guerrero, un espíritu de guerrero, un espíritu de soldado, un espíritu así violento, que no se acobarda ante las circunstancias. Ahora, es muy interesante, la semana pasada hablábamos un poquito, hablaba sobre el ser audaz y el ser audaz va muy en línea con esto, de este espíritu violento. Y quiero que miremos a algunos de los hombres de Dios, quizás de alguna perspectiva diferente. Conocemos a Abraham como el padre de la fe. Conocemos en ocasiones a Moisés como aquel que era tardo en hablar, como aquel que era manso y que era humilde. Pero tenían una parte en su persona que eran violentos, eran personas que entendían cuando habían que pelear. Ellos tomaban esta actitud y ellos luchaban por el establecimiento de lo que ellos creían que era justo y de lo que demandaba de ellos esta violencia para establecer el reino. Entonces, o para establecer la justicia en aquel entonces. Al mirar nosotros el libro de Génesis, Génesis el capítulo 14, desde muy temprano en la Biblia podemos mirar esto. Génesis capítulo 14, y dice el tema del capítulo 14, Abraham liberta a Lot. Lot siendo uno de los sobrinos, un hijo del hermano de Abraham, están en estas tierras y de repente alguien llega y los saquea, les roba las posesiones y se los roba a ellos mismos. En aquel entonces ellos quedaban como esclavos y quedaban bajo la opresión de quienes eran más fuertes que ellos. Bueno, la Biblia narra esta historia antes de nosotros conocer mucho de Abraham, y dice el capítulo 14 del libro de Génesis, en el versículo 13, y vino uno de los que escaparon cuando los tomaron, dice el versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y tomaron sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon.
En otras palabras, logró escaparse uno y fue y le dio la noticia al tío Abraham. Y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Marme, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran, dice, aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, dice, y armó a sus criados. Ahora quiero que entienda esto. A Abraham se robaron a su sobrino y le robaron sus bienes. Abraham no era del tipo que decía, ¡y qué mala onda! ¡y qué triste que! ¿No oíste que se llevaron a Lot? No, dijo Abraham. A ver, ¿quién se los llevó? ¿Qué fue lo que pasó? Platícame. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues allá tienen a tu sobrino, entraron estos hombres de guerras, les robaron y se los... Entonces dice Abraham, ok, yo tengo gente, yo tengo criados, tengo personas que podemos ir a pelear y podemos ir a agarrar y tomar en posesión aquello que se robaron. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Ahí te va una arma a ti, una a ti, otra a ti. Los nacidos en su casa, arma a sus criados, arma a sus hijos, a los nacidos en casa o a la descendencia, podríamos conocerle, que está ahí con él. Dice 318. Mire Abraham, 318 personas, y lo siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche. Llegó Abraham de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y dice el versículo 16, y recobró, fíjese bien, Abraham, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y a las demás gente. En otras palabras, Abraham dijo, con mi gente no te vas a meter. Si tú quieres robarte algo, vamos a luchar y vamos a guerrear. La actitud de este hombre, que conocemos como un hombre en su estado de vejez, que Dios le pide algo, era un hombre que entendía qué era lo que le pertenecía y nadie iba a meterse a su territorio a robarse lo que a él le correspondía y lo que a él le pertenecía. Y el día que le robaron, armó a la gente, fue de noche y dijo, dame para atrás mi sobrino, dame para atrás sus bienes, dame para atrás las mujeres. Y quiero imaginarme en una guerra, mataron a 2, 3, pero no pudieron hacerlo porque tenía Abraham este corazón violento, este corazón de guerrillero y ese corazón de lucha, ese corazón de guerrero se necesita dentro del reino de Dios para alcanzar y conquistar lo que Dios nos ha llamado a conquistar. Podemos mirarlo en el libro de Éxodo, el capítulo 2, antes del ministerio de Moisés. El capítulo 2, versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, conocemos la historia, una israelita que es nacido en Egipto, mirando la diferencia entre los tratos, estando los egipcios bajo esclavitud. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los envió, dice, y los vio, en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. A un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos. El versículo 12. Entonces miró a todas partes. Dice Moisés, no hay nadie mirando aquí. Volteó a todas partes y viendo que no parecía nadie, dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si estuviéramos en la iglesia, le diga conmigo, violento. Era un hombre violento. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro,
¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Cuando miramos la actitud de Moisés, Moisés se enojaba, se encendía en furor porque por mirar maltratos y por mirar abuso. Ahora, no justificamos el hecho de que tomó la acción en sus manos y cometió este homicidio, pero eran hombres, decía, cuando miramos, ya miramos a Abraham, vamos mirando a Moisés, eran hombres violentos que no se acobardaban y cuando había la necesidad de pelear, ellos eran hombres de guerra, eran hombres peleoneros, eran hombres violentos para poder establecer la justicia y lo que ellos creían que estaba bien. Lo mismo miramos en el relato de Gedeón, en el libro de Jueces. Recuérdense cuando Dios se le aparece y le dice, yo estoy contigo. Y la respuesta de Gedeón no era conformista, no era decir, gracias. La respuesta de él era, Señor, si tú estás conmigo, entonces ¿por qué tenemos que escondernos? ¿Por qué tenemos que andar siempre acobardándonos? ¿Por qué es que siempre nos roban los madianitas el alimento y tengo que estar comiendo en el lagar, escondiéndome para que no tomen lo que es mío? Y dice la Biblia que Jehová no se molestó cuando él habló de esta manera. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Porque eran hombres que entendían, eran hombres que se enojaban, eran hombres que decían, esto no debe ser así, y lo establecían y lo ponían bien. La semana pasada miramos un poquito acerca de David. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios Altísimo? Tu siervo era pastor de ovejas. Si venía un oso o un león, si venía algo a amenazar aquello que estaba, tu siervo le echaba mano. En otras palabras, no me asusta a mí eso, no me asusta ese gigante. Yo voy a ir tras aquello que va en contra del reino de Dios y yo voy a pelear, yo voy a luchar hasta establecer el reino de Dios. Era la actitud de ellos, era la actitud de estos hombres. Cuando miramos a Elías se reta a 450 profetas de Baal, profetas falsos. Y no solamente les hace esto y les dice, miren, vamos haciendo esto. Vamos a erigir un altar y ustedes van a orarle a su Dios y van a pedirle que encienda el fuego. Y dice la Biblia en el libro de los Reyes, cuando miramos el relato, dice la Biblia que mientras los profetas oraban, dice la Biblia que Elías se burlaba de ellos, que Elías decía, háblenle más fuerte, a lo mejor está dormido su Dios. Y cuando hablamos de esto, están 450 contra uno. En otras palabras, Elías no era una persona que se asustaba fácilmente o tenía temor, sino que Elías está ahí retándolos, decir, ahora sí vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y comienza a decir hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, si son de aquí o de allá. Pero si son de Dios, vamos a ir, vámonles bien. Esta es la actitud, miramos la actitud en la persona de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él siempre enfrentó a los fariseos, siempre enfrentó a los líderes religiosos al punto hasta llegar a la cruz y estando ahí con cada una de las acusaciones, con cada una de las críticas, él se mantuvo firme en lo que él creía y hasta entregar su vida, nada lo asustó, nada lo llevó a desistir. La obra que él se había propuesto y la obra que él se había determinado a hacer. Lo miramos en la vida del apóstol Pablo frente a hombres, gobernadores. Dice la Biblia y ahí da el listado de las veces que lo azotaron, que lo metieron en la cárcel, que lo apedrearon, que lo dieron por muerte, pero nada los frenaba, nada
los paraba de que ellos hicieran la labor que Dios los había llamado a hacer. Estos eran hombres violentos, eran hombres arrebatados. Y esta es la actitud que se necesita para nosotros avanzar el reino de Dios. Esta es la actitud que se necesita en la iglesia para nosotros poder establecer el reino de Dios en nuestra ciudad, en nuestro valle, en nuestro país y a donde quiera que Dios nos envíe. Pero si nosotros empezamos con actitudes de que tengo miedo y que no la vamos a hacer y no me saludó el pastor, y que no me ha hablado el pastor, y que esto y que el otro. Oiga, hermano, en el reino de Dios no hay espacio para eso. Necesitamos entender, estamos en una guerra espiritual y se necesitan de hombres, se necesitan de mujeres guerreros y guerreras en el reino, en el Señor. Amén. Estos hombres mostraron un corazón valiente, un corazón violento, un corazón de guerreros. Nada podía detenerles. Ahora llegamos al tercer punto. Y les decía, los pusilánimes. Y la Biblia habla de los medrosos. Hacen mejor quedarse en casa. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, nos damos cuenta que se da el listado y pone muy en claro los primeros 4 versos. Cuando ustedes vayan a la guerra, ustedes deben de entender que Dios está con ustedes. Ustedes no van solos. El sacerdote había de recordarles que Dios estaba con ellos. Ellos no estaban solos. Y en el versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Cuando leemos el relato de Gedeón, acuérdense que dice la Biblia que había demasiado pueblo y llegaron y Dios le dice, llévatelos al arroyo y ahí los voy a probar, ahí los voy a refinar. Esa palabra probar es refinar y dice, los voy a fundir así como se funde la plata. Así como se funde el oro, es hasta que está en el fuego que realmente sabes y puedes a llevarlo a una pureza. Es donde sale la escoria, donde sale lo que no es y se mantiene ahí lo que es. Llévatelos al arroyo y ahí los voy a probar. Y dice, el que corra y lama el agua como lame el perro, házmelo a un lado. El que se hinque y lleve la agua de su mano a su boca, a ese pónmelo aparte. Y la Biblia habla de 32,000, si no me equivoco en la cifra, solamente quedaron 300 hombres. En una noche le dice Gedeón, el que tenga miedo, váyase a su casa. Y se fueron miles y miles de hombres. Bueno, lo que miramos aquí en la Biblia dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque, fíjese bien, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Cuando miramos esta palabra pusilánime, quiere decir falta de ánimo y valor. Falta de ánimo es aquella persona que está falta de ánimo y valor para soportar las desgracias y superar los grandes desafíos. El pusilánime siempre está mirando cómo le van a pegar. El pusilánime eran los soldados que estaban tendidos ahí en el ejército, que salía el gigante día y noche, los retaba y tenían miedo porque en la mente de ellos ya habían perdido la pelea, ya habían perdido la batalla. Entonces dice, el pusilánime es aquel que tiene falta de ánimo y falta de valor para soportar las desgracias o los grandes desafíos. El pusilánime es alguien temeroso. Hay una palabra, dice, dubitativo y falto de coraje. Y falto de coraje.
no sé si ha escuchado usted la expresión, ese ya se calentó. Está el soldado en el ejército y miran que si no peleo, van a, se van a llevar a mis cosas. Y es ese coraje que dice, no, no, mis cosas no se van a llevar. Es ese coraje que hubo en Abraham cuando dijo, ¿cómo que se llevaron a mi sobrino? ¿Cómo que se llevaron a sus mujeres? ¿Cómo que se llevaron sus bienes? Y ese coraje fue y lo llevó a luchar y a pelear. Ese coraje debe existir en la iglesia, debe existir en usted y debe existir en mí cuando miramos que la justicia no se está llevando a cabo. Y perdónenme la expresión, pero mientras yo estaba meditando en esto en la mañana, decía que hay un pasaje en la Biblia que nos dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y desafortunadamente hay mucha gente que se avergüenza de ir a las calles a predicar, de ir a hablar del Dios de salvación, de ir a confesar y que lo miren que es aleluya pero pensando en esto se me venía a la mente, vergüenza le debería dar al hombre que públicamente está con otro hombre. Vergüenza le debería de dar al hombre que se divorcia. Vergüenza le debería de dar al que se embriaga. Vergüenza le debería de dar al que engaña, al que roba. Pero establecer la justicia de Dios, predicar el mensaje de salvación, vergüenza, no nos debe dar vergüenza. Y cuando nosotros miramos las injusticias y todo lo que está pasando alrededor del mundo, debe ocasionar en nosotros ese coraje santo donde dice, yo voy a luchar por el establecimiento del reino de Dios, yo voy a luchar, voy a entregar mi vida para que el reino de Dios se establezca y voy a hacer todo lo que está en mi fuerza y en mi poder para que el reino de Dios avance. Entonces, los pusilánimes hacen mejor quedarse en casa. Cuando se hablaba de la guerra y decía, cuando hablamos de la guerra, al principio yo le hablaba a usted de cómo usted y yo estamos en una guerra espiritual. No es un club social, no es una religión, no es una denominación que queremos darle nombre. Queremos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y concluyo con esto. Se nos acaba el tiempo, iglesia. Se nos acaba el tiempo mientras nosotros miramos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No podemos mirar el mal, no podemos mirar todas estas cosas que pasan y simple y sencillamente dejarlo pasar. Mientras yo medito en esto, mientras estamos nosotros estudiando los libros escatológicos, los miércoles, para quienes están mirando los estudios de los miércoles, hablamos de la escatología y entiendo perfectamente bien, desde un punto de vista pretribulacionista y desde un punto de vista premilenario, donde nosotros creemos que el libro de Apocalipsis está por llevarse a cabo. No se ha ido, no es algo que es historia, no es algo que se ha ido desenvolviendo, es algo que está por acontecer. Y quizás uno dice, bueno, nosotros como iglesia pues debemos ya nomás dejar que todo se caiga, que todo se derrumbe. Esa es la mentalidad. El presidente de Irán lanzando misiles para Israel, dice hay que provocar el regreso del anticristo, o el regreso del profeta que ellos esperan. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, debe ser esta nuestra actitud como iglesia. Hay que esperar el caos ya para que Cristo venga. Dice la Biblia que Dios retarda su venida porque no desea que nadie se pierda, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. Y la razón por la que usted y yo debemos luchar, porque en las escuelas se permita la oración, porque el aborto no predomine, no se haga una ley, porque la iglesia pueda tener la libertad de compartir, la libertad de expresión. Porque debemos luchar porque la familia, el matrimonio sea considerado entre un hombre y una mujer.
Es porque hemos sido llamados a extender el reino de Dios y obrar la justicia aquí en la tierra. Pero a nosotros hablar, a nosotros establecer todo esto, va a venir la persecución, va a venir la crítica, va a venir la guerra. Pero recuerde, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Al nosotros establecer la verdad de este libro y de este libro tan maravilloso, al hablar en contra de la idolatría, al hablar en contra de todo aquello que va en contra de la luz de la palabra, te van a tachar de loco, te van a tachar de legalista, de fariseo, o van a querer decirte cuanta cosa para que no hables la verdad. Pero los hombres, las mujeres que estuvieron antes que nosotros, ellos entregaron su vida para establecer el reino de Dios, para establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. Y nuestro trabajo mientras Jesús viene es luchar y es hacer guerra espiritual. El reino de los cielos desde los días de Juan el Bautista ha ido en avance y los violentos lo arrebatan. Los valientes, los violentos, así como Pablo, así como cada uno de estos apóstoles, son quienes ayudan a que el reino de Dios avance. Y si nosotros vamos a establecer, deja de preocuparte de todo el mundo. Dios nos ha instalado en esta ciudad de Caléxico. Dios nos ha instalado en este valle. Empecemos desde casa, empecemos desde nuestra ciudad y establezcamos el reino de Dios. Cada persona, cada familia necesita escuchar el mensaje de salvación. Cada persona necesita escuchar que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro sistema. Es a través del sacrificio perfecto de Jesús que nosotros podemos tener esa entrada ante la misma presencia de Dios. Ocupamos guerreros, ocupamos guerreras, valerosos, que estén dispuestos a pelear, dispuestos a ser criticados, dispuestos a sufrir, dispuestos a sacrificar todo por el avance del reino de Dios. No hay tiempo para perder, iglesia. No hay tiempo para sentimientos en la guerra. No, pues ni me hablan. No, pues ni me buscan. No, pues ni me procuran. No hay tiempo para eso en una guerra. Decía, el pusilánime, el medroso, se queda en casa. Pero aquel que entiende cuál es la misión, nos armamos y nos preparamos para la guerra, para luchar y establecer el reino de Dios. Una vez más decía, ocupamos guerreros, ocupamos guerreras valerosos que están dispuestos a pelear, dispuestos a ser criticados, dispuestos a sufrir, dispuestos a sacrificar todo por el avance del reino de Dios. Hace unos días me encontré a un compañero ahí en uno de los trabajos donde estaba. Y en ese trabajo pagan muy bien. Hay muchos beneficios médicos. Y cuando lo miré, me dijo, ¿cómo eres tonto? Me dijo, ¿por qué te saliste? Las personas que entraron después de ti ya están en una posición favorable. Hay horas para aventar para arriba, hay dinero para aventar para arriba. Los beneficios, todo está excelente. Y ¿sabe por qué no permanecí en ese lugar? Porque era de escoger entre el ministerio o vivir financieramente bien. Y a lo mejor usted no sabe, pero muchas
disque oportunidades he tenido, pero he tenido que elegir y escoger y decir, o prefiero yo estar bien financieramente, o prefiero hacer la voluntad de Dios. Y en muchas de esas áreas he tenido que sacrificar para estar en el ministerio y para llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a hacer. No nomás ocupa venir de uno, dentro del pueblo de Dios. Nada más viene visita, ya no llegué a la reunión. Nada más me hicieron una invitación y ya no fui a la reunión. Y la pregunta es, ¿quién irá? Le dijo Dios, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a pelear? ¿Quién va a luchar? ¿Quién va a guerrear? ¿Quién va a llevar a cabo el ministerio? Porque el ministerio no es fácil. No siempre la gente te va a seguir. El ministerio no es sencillo. A veces no vas a tener ganas. A veces la gente te va a desanimar. Pero la pregunta es, ¿eres un guerrero o eres pusilánime? Porque el pusilánime se queda en casa. Pero el que entiende la guerra, oh Dios, yo aquí estoy picando piedra y dándole y dándole y dándole. Y no miro fruto, no miro el avance. Pero como soy un guerrero, no voy a parar. Como soy un guerrero, no me voy a dar por vencido. Como soy un guerrero, yo le voy a dar, le voy a dar y le voy a dar. Porque tengo ese coraje para establecer el reino de Dios. Miren, vamos saliendo de una pandemia, algo que no ha pasado en cerca de 100 años. Hay gente dolida, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que está con pensamientos de suicidio, hay gente que está simple y sencillamente devastada por lo que está pasando. La iglesia, en inglés dicen, we need to rise to the occasion. Necesitamos estar listos para lo que está por acontecer y lo que va a pasar. Y hoy más que nunca debe la iglesia prepararse a arrojar la atarraya, a arrojar las redes para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Nosotros hemos de ser la luz, la esperanza para nuestra ciudad, para nuestro valle. Pero no lo vamos a lograr con gente pusilánime. No lo vamos a lograr con gente que tiene poco ánimo. Pidámosle a Dios que nos dé un espíritu de guerreros y que nosotros podamos, como sus hijos y como su iglesia, adiestrar nuestras manos para la batalla y entender que estamos en una guerra espiritual. Si usted sirve a Dios, se van a venir los problemas, pero de eso se trata la guerra. Aunque haya luchas, aunque haya pruebas, yo sigo peleando, yo sigo peleando, yo sigo peleando. Aunque no me sigan, yo sigo hacia adelante. Aunque no me crean, yo sigo hacia adelante. ¿Por qué? Porque he entendido que estoy en una guerra espiritual y más que luchar contra carne y sangre, yo estoy luchando contra el reino de las tinieblas. Los grandes hombres de la Biblia tenían este coraje, tenían esa violencia y tenían esa valentía. Y hoy, este agosto 2020, el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita el próximo Pablo, necesita el próximo Abraham, el próximo Elías, necesita el próximo David. ¿Quién irá? ¿Quién se va a levantar? Dice el canto de Marcos Vidal, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres? Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Dios, que mientras tu pueblo escucha tu palabra, Señor, pueda aclararse en la vida de cada uno de nosotros lo real y lo verdadero que es esta guerra espiritual.
Ayúdanos a entender, Dios, que la iglesia es mucho más que un club social, un lugar donde nada más nos vamos a besar y abrazar y a saludar y a estar apapachándonos. Es un lugar donde nos conectamos con el reino de la luz y nos equipamos, nos armamos, Dios, para ir, Dios, y combatir contra el reino de las tinieblas. Oh, hay una juventud, Dios, que está rumbo a perderse por no haber experimentado la luz, por no haber experimentado tu palabra. Hay matrimonios que están a punto de derrumbarse por no conocer los principios de la palabra. Hay hombres que están a punto de desviarse, de abandonar el hogar, de abandonar su hombría. Señor, por no conocerte de ti, por no conocer tu luz, por no haber experimentado tu gracia y Señor, a tu Espíritu Santo dentro de ellos. Señor, que entendamos, Dios, que entendamos nuestro papel como iglesia, nuestro papel como soldados de Jesucristo, y que entendamos, Dios, que aunque esta guerra, esta lucha no es fácil, tú nos has llamado a ser parte de ella, nos has llamado a establecer y nos has enviado como ovejas entre lobos, pero nos has pedido que seamos, Señor, como esa serpiente y como esa paloma. En el nombre de Jesús, trata con el corazón de tu pueblo, trata en la mente, en la vida de tu iglesia. Y que, Señor, estos días, estas semanas, estos meses que están por venir, sean meses de gloria, meses gloriosos para tu iglesia, para tu pueblo. Que podamos entender nuestro rol dentro del reino de Dios y que cada uno de nosotros podamos cumplir con nuestra porción, con nuestra parte, con aquello que tú has pedido de nosotros, esos sueños, esas ideas, esos anhelos, esa visión que has implantado en nuestro corazón. Señor, que no sea solamente algo imaginario, que no sea solamente un deseo, que pueda tu iglesia llevarlo a la práctica, llevarlo al establecimiento. En el nombre de Jesús, intercedemos por los niños de nuestra ciudad. Intercedemos por los jóvenes de nuestra ciudad. Intercedemos, Señor, por los hombres, por las mujeres, por los matrimonios de nuestra ciudad. Oh, Señor, qué tan hermoso es poder tenerte a ti como nuestro guía, Espíritu Santo, que nos guías a toda verdad y a toda justicia. Qué hermoso es tener tu palabra, que es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Dios, en estos próximos días a poder compartir, a poder ser efectivos, Señor, en compartir tu gracia y tu misericordia hacia cada hombre, cada mujer, cada ciudadano de nuestra ciudad, de nuestro valle. Y así, Dios, establecer tu reino. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias y decimos amén. Los pusilánimes se quedan en casa, los violentos, los valientes salen a la guerra. El reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista, ha ido en avance y los violentos lo arrebatan. Seamos contados entre los valientes, entre los violentos y no entre aquellos que tienen poco ánimo, aquellos que tienen poco coraje y aquellos que prefieren quedarse en casa y no ir a la guerra. Bendiciones, nos vemos el próximo domingo.